Bienvenidos a todos, estamos listos para comenzar un nuevo programa de nuestros miércoles. Este programa se llama Ora hasta que algo suceda y hemos formado una red mundial de oración para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Bienvenidos, nos encanta tenerlos, gracias por madrugar, a los que nos están saludando, muchas gracias, Dios les bendiga. Por favor, díganos desde dónde usted se comunica, empiece a colocar sus pedidos de oración y no olvide ser un guardián de oración. Sigamos orando por nuestros proyectos, los proyectos del ministerio de Daniel Herrera. El 8, 9 y 10 de noviembre estaré en Barranquilla, en la iglesia Peniel del Norte. Ahí vamos a estar ayudándoles a hacer la primera fase, la etapa de planeación de un centro de influencia para la iglesia de Peniel del Norte. Será viernes, sábado y el domingo hasta el mediodía. Esperamos contar con la asistencia de los hermanos y del grupo de trabajo que se va a comprometer para ello. También informarles que estaré en Laurel, Mississippi, del 26 de octubre al 1 de noviembre. 26 de octubre al 2 de noviembre, perdón, al 2 de noviembre, para que nos acompañen en oración para que esta sea una campaña bendecida allá en Mississippi. Otro anuncio es, sigan orando por nuestra inauguración del Hospital de Honduras. La inauguración de ese hospital es muy importante porque es nuestro primer paso en la red de hospitales o de centros de influencia grandes para gloria del Señor. El próximo, con la ayuda de Dios, será en la ciudad de Pereira. Ahí construiremos un centro de influencia grande, se llama Centro de Bienestar Campo Verde. Incluirá un lugar para la salud, incluirá un lugar para educarse como un colegio, una iglesia, un centro de emprendimiento y negocios. Por eso usted puede ser parte del Plan 50,000. ¿Qué es el Plan 50,000? Ya les vamos a estar enviando noticias, pero ayúdenos a orar. El canal está llegando, cuando lancemos el Plan 50,000, me imagino que a 170,000 personas. De esas 170,000 personas necesitamos que 50,000 nos ayuden en este proyecto. Así que sigan orando y seguimos orando por la salud de nuestros amigos, de la gente con cáncer. Y gracias por venir hoy a nuestro programa. Nuestro programa hoy se titula Hablar con Dios. Vamos a inclinar el rostro y pidamos la bendición sobre nuestro tema de hoy. Señor, te agradecemos la bendición de este nuevo amanecer. Te agradecemos la bendición de la vida. Que nos permitas tener una gran iglesia de miles de personas a esta hora para orar y glorificar tu santo nombre. Aquí venimos, Señor, con nuestra fe para darte gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Aquí venimos con nuestra fe para colocar nuestras necesidades a tus pies y tú las tomarás amorosamente en tus manos y le darás solución en el momento indicado de la forma de vida conforme a tu voluntad. Aquí estamos para leer la palabra, para crecer, para estar unidos unos a otros. Padre, gracias por proteger a las personas en medio de tormentas y huracanes, de devastaciones e inundaciones, de incendios en todo el mundo. Se acerca tu segunda venida, Señor, y queremos estar preparados, muy preparados para ese día. Gracias, Señor, por estar aquí juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, todos son bienvenidos a nuestro programa de hoy de Ora hasta que algo suceda, que se titula Hablar con Dios. Hoy vamos a leer del capítulo 11 del libro de los Hebreos 3 espacios que nos van a ayudar a poder ver cómo es que la importancia de hablar con Dios y nuestro trajín por esta tierra. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo número 11 y comencemos a leer en el versículo 1 hasta el 6. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por él. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta primera parte, el apóstol Pablo se enfocó en estos asuntos de la fe. La fe. Deja muy en claro que estas personas tenían un sistema de comunión con Dios. Hablaban indudablemente con Dios. Uno puede ver el caso aquí de Abel, el primer muerto sobre la tierra. Tenía que hablar constantemente con Dios porque sabía qué sacrificio iba a ofrecer. ¿Y qué me dicen de Enoc? Enoc camina 300 años con Dios, porque él vive más años. Primero tuvo a su hijo y luego camina 300 años. Y hablaba y hablaba y hablaba con Dios. Ese constante hablar de Abel con Dios le permitió tener la sabiduría para escoger el sacrificio que Dios requería, cosa que no hizo Caín. Caín ofreció el sacrificio que él quiso por su falta de contacto con Dios. Ahora, en el caso de Enoc, debe haber sido un caminar y un charlar, una plática con Dios tan profunda, que Dios dijo, oye, el Enoc, estar conmigo tanto tiempo, ha hecho que te parezcas tanto a mí y a los ciudadanos que están en el reino celestial, que lo mejor es que vengas y vivas con nosotros. Y se fue, se lo llevó el Señor. Hablar con Dios no es un privilegio de pocos. Miren, algunos escriben, ore por mí que Dios lo escucha más a usted que a mí. Eso no es cierto. Dios escucha a todos por igual. Y podemos hablar con Dios a través del sistema de la oración. Pero estos héroes, estos antiguos, como lo dice el versículo número 2 de Hebreos 11, usaron el mejor sistema y el mejor celular, la oración, el hablar con Dios, hablar con Dios. Hoy podemos hablar en una vía de doble diálogo que ellos no tenían, y es la Biblia. Porque cuando yo oro a Dios, yo le hablo a Él. Y cuando leo la Biblia, Él me habla a mí. Algunos pretenden orar mucho y no leen Biblia. Y otros leen Biblia y no oran. Es un doble elemento, es una vía de doble vía. Va y viene. Ese sistema de quedarse ahí esperando la voz de Dios, no la espere. Aquí está en la palabra del Señor. Ahí está en la palabra del Señor. Por eso vamos a escribir nuestra primera frase del día de hoy. Padre, que mi fe sea un diálogo diario contigo. Enviado. Padre, que mi fe sea un diálogo diario contigo. Eso es lo que hay que hacer. Escríbanlo todos. Vamos a ponerlo ahí porque esa va a ser nuestra primera oración. La fe de estos personajes fue producto de un diálogo, de hablar con el Señor. Es necesario volver a retomar esta costumbre que muchos han perdido. Y aquí hacemos mucho énfasis en eso. Una vida cristiana arranca bien cuando en la mañana tenemos ese diálogo con el Señor. Así que bueno, vamos a orar.
Buen Señor que moras en los cielos, gracias por la oportunidad de estudiar estos mensajes. Qué interesante es descubrir que Abel y Enoc y otros usaron esta herramienta tan esencial, hablar contigo, hablarte. Y ese diálogo incluía escucharte. Hoy podemos escuchar tu voz cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios. Hemos perdido la frecuencia, hemos perdido el hábito, Señor. La mayor parte de nuestra iglesia ha caído en la inanición espiritual. Se mueren de hambre espiritualmente. Nuestros hijos, esta nueva generación está perdiendo, Señor, la sana costumbre de hablarte, de comunicarse contigo. Pero yo te pido, Señor, que hoy nos ayudes a renovarlo y a hacerlo nuevo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias a los que se conectan. Es un placer tenerlos con nosotros. Este es el programa de Hora hasta que algo suceda, que transmite los miércoles desde las 5 de la mañana, hora de Colombia. Estamos hoy en el tema Hablar con Dios. Estamos leyendo el libro de Hebreos capítulo número 11. Vamos a seguir nuestra lectura. Ahora iremos del versículo 7 al versículo número 16. Del 7 al 16. De Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, o sea Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmensurable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bien, los personajes de esta sección ahora tienen un diálogo con Dios en medio de un tránsito en este mundo. La manera como nos están absorbiendo las deudas, el consumismo y el materialismo de tener más. Y hay que cambiar el teléfono por uno nuevo, y hay que tener un televisor nuevo, y hay que viajar y viajar y viajar. Yo no digo que esto esté mal, pero cuando eso nos crea deudas innecesarias, pudiendo invertir en algo que sea menos ostentoso, pues está bien. Pero cuando eso nos está generando tanta deuda, nos obliga a trabajar y trabajar y trabajar más y a tener antes que ser. Y nos aferramos a este mundo. Miren el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Sara, el ejemplo de Noé. En Noé encontramos una fe producto de un diálogo. ¿Ustedes creen que la obediencia de Noé a construir un barco tan lejos del mar y creer que iba a llover cuando nunca llovía no vino de un diálogo constante con Dios? Por supuesto que sí.
Hay cosas en mi vida que yo he hecho de manera extraña, en proyectos o en otras. En mi grupo de trabajo puede testificar de eso, de cómo cuando nos mantenemos en contacto con Dios, Él nos va hablando y nos va diciendo, yo nunca he escuchado la voz de Dios aquí así, Daniel haga tal cosa, pero he sentido tranquilidad e impulso para hacer cosas que parecían que no se podían hacer y las hemos logrado hacer en el nombre del Señor. Comunión con Dios, hablar con Él, estar junto a Él. Y luego viene el problema de Abraham. Sara se demora 25 años en esperar un hijo y Abraham se lo promete a los 75 y a los 100 llegó. ¿Usted sabe qué es esa espera? 25 años para tener un hijo. Ay, Señor. Esa fe solo se mantiene dialogando con Dios. Señor, me volví vieja, pudo haber dicho Sara. Abraham, ya estoy casi muerto, como dice el texto. Pero usted lo dijo. Y miren que hubo una duda con Agar. Y eso salió mal. Y todavía nos está saliendo mal en esta guerra que no tiene nada que ver con la profecía, sino es un resultado de ese lío que Abraham, Sara y Agar nos dejaron. Eso no tiene nada que ver con la profecía. De que Israel están atacando a Israel. No. Tiene que ver con la profecía en el sentido de las guerras y rumores de guerra. Pero no porque Israel sea centro de la profecía. El centro de la profecía es la iglesia. Pero Sara tenía que haber tenido un diálogo con el Señor para después esperar pacientemente la venida de un hijo. Y otro punto importante aquí, que acabamos de ver, es eso del tránsito y de la ciudadanía. Camino hacia el cielo. Es que no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Nosotros creemos que somos de aquí, nos hemos aferrado. Por eso es importante que nosotros escribamos una segunda frase. Padre, llévame a tu reino. Perdón, corrijo. Padre, acércame a tu reino cada día que hable contigo. ¿Ok? Padre, acércame a tu reino cada día que hable contigo. Acérqueme a su reino. Que no se me vaya lejos, que esté aquí en mi corazón ese reino. Vamos a orar. Señor, ahora hemos aprendido la importancia de mantener la fe en tus promesas al hablar contigo. Hemos aprendido, Señor, que no podemos mantener nuestra fe, mantenernos en el reino, estar ahí, si no es gracias a tu divina y santa voluntad, pero también a la oración y al estudio de la palabra. Creemos en tus promesas. Mantén tus promesas frescas aquí en nuestra mente. Que al enfrentar un problema las escuchemos, vengan a nuestra mente, pero que las leamos primero. Haz resonar en nuestra mente un versículo que nos ayude en una tentación, que nos ayude en un flaquear. Acércanos a tu reino, acércanos a tu reino. No somos de este mundo. Tú dijiste, mi reino no es de este mundo. Es espiritual, es celestial. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos a los que se unen a nuestra transmisión. Este es nuestro programa de hora hasta que algo suceda. Y hoy estamos hablando del tema de hablar con Dios. Vamos a seguir nuestra lectura y está en Hebreos capítulo 11. Y ahora vamos a ver cómo este hablar con Dios es importante en el momento de la prueba, en el momento de la muerte, en el momento de las dificultades. Porque ahora estos personajes en esta sección sufrieron, se murieron, los apalearon, los mataron. ¿Cómo resistieron? Hablando con Dios. Ok, comencemos en el versículo número... voy desde el versículo 17, ahí quedamos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el premio. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Ahora vamos a saltar al versículo número 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejores resultados. Otros experimentaron sufrimientos y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Y miren, aquí está el punto. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El diálogo diario lo necesitamos ahora para esta gran problemática que estamos enfrentando. El mundo se está enfocando en su destrucción final. Miren que ya ninguna ideología nos sirvió. Ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni ateísmo, ni materialismo, ni revolución, ni democracia. No nos sirvió nada. No nos sirve nada. De paso, dejen de defender políticos que ni siquiera aman ni creen en Dios. Al único presidente que hay que defender es al Dios de los cielos, el gran dueño del reino. Todos estos nos van a llevar a la destrucción y al caos. No creen en Dios, Dios no hace parte de sus planes en la vida. Por eso, como iglesia, enfoquémonos en lo que es nuestra tarea, la evangelización. Este sufrimiento que la gente tuvo fue por servir al Señor. Porque, imagínate, el sufrimiento sin servir al Señor. Pues sí, tenemos muertes en el mundo, tenemos pecado, tenemos el mal, el cáncer, la destrucción. Pero qué rico de verdad sufrir por Cristo, por Cristo. Nos desordenamos en la vida, comemos como queremos, no nos cuidamos, no hacemos ejercicio, dormimos mal, la mente nos vive en películas, en chismes, en ataques. Oh, terrible. Es más, nos están pidiendo que dejemos la iglesia adventista del séptimo día, que porque es Babilonia. Prepárate, diálogo con Dios, habla con Dios. Estaremos aquí en esta iglesia hasta el último día. Y cuando yo digo que lo que va a caer en la institución, me refiero a que algún día nos van a cerrar los templos, no podremos dar diezmo y ya no podrá haber institución. Pero vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Estás aserrado, apedreado, a filo de espada vas a morir. Aférrate a las promesas del Señor. Pero ¿cómo hará el pobre Espíritu Santo recordarnos algo si ni siquiera leemos la palabra?
Por eso escribamos nuestra última frase del día de hoy. La frase dice, aquí está. Padre, ayúdame a vivir en un constante diálogo contigo. Padre, ayúdame a vivir en un constante diálogo contigo. Esa es nuestra consigna. Yo quiero vivir en diálogo. ¿Usted se imagina todo el día Dios con uno para todos los lados? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Saben que es muy dulce, muy placentera, muy tranquila? Hasta hay menos problemas. Y cuando vienen los problemas está esa protección del amor de Dios. Vamos a orar. Padre lindo, queremos suplicarte que este momento de oración perdure todo el día. Que caminemos, que trabajemos, que hablemos contigo. Que saquemos tiempo para leer tu palabra. ¿Cómo necesitamos que este diálogo se vuelva constante y firme en nuestra vida? Entonces, tu reino estará en nosotros antes que venga el reino celestial. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ha llegado el momento de colocar en manos del Señor todas sus peticiones hoy. Ustedes ya saben que ayúdenme a orar por la inauguración del hospital en Honduras, por el plan 50.000. Ayúdenme a orar por el proyecto en Pereira del Centro de Bienestar Campo Verde y ayúdenos a orar por el planeamiento del Centro de Influencia de la Iglesia Peniel del Norte en Barranquilla. Bien, llegó el momento. Yo tomo este celular en señal de que todas nuestras peticiones están aquí en manos del Señor. Oramos. Señor, muchas gracias. Al finalizar cada programa en los miércoles ponemos en tus manos todas estas necesidades. Todas. Tú las has leído, tú las conoces, pero te las hemos expresado porque queremos dialogar contigo. En tus manos ponemos las familias, los esposos, los matrimonios y su estabilidad, los hijos y su obediencia y que los hijos regresen al redil, Señor. En tus manos colocamos a las personas enfermas de cualquier tipo de enfermedad para que sean sanadas. En tus manos colocamos los hogares que se han separado, padres e hijos por un lado y por otro, para que pronto se puedan reunir, Señor. Hazles el milagro. Te ruego, Señor, por la economía de nuestros hogares, por los trabajos, por los emprendimientos, están en tus manos para que salgan adelante. Y, oh Señor, te rogamos por este mundo. Danos un poquito más de tiempo, pero que nos enfoquemos en predicar, en armar ministerios, en estar firmes en la palabra y en la iglesia para seguir adelante. Hoy, Señor, guárdanos en este día y que tu fe nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.